El viento llegó antes que el hombre, arrastrando polvo por Red Hollow como un recuerdo que nadie quería conservar. Si eres nuevo aquí, suscríbete al canal y toca la campana, historias como esta merecen ser recordadas. Red Hollow estaba al borde del olvido. El pueblo se inclinaba bajo un pálido sol de invierno, sus edificios de madera descoloridos hasta parecer del color de los huesos. El viento se colaba entre los postes vacíos para atar caballos y hacía crujir las contraventanas sueltas como espíritus inquietos. En algún lugar un perro ladró una vez, y luego decidió callar. La sequía había robado la voz del río meses atrás, dejando solo tierra agrietada y sospecha. Daniel Mercer entró al pueblo lentamente, su caballo cansado bajo él, la silla chirriando con cada paso. El polvo cubría su abrigo, su barba, las profundas líneas marcadas junto a su boca. Parecía un hombre moldeado por la distancia, de los que hablan poco porque las palabras ya les fallaron una vez. 2 años antes había enterrado a su esposa en una colina que miraba hacia el Mercer Ranch. La tumba aún miraba hacia el oeste, hacia atardeceres que ella nunca volvería a ver. Desde entonces, el silencio lo seguía a todas partes. Ató su caballo frente a la tienda general de Hargrove y entró. El aire cálido olía a sacos de harina, cuero y aceite de lámpara. La conversación se detuvo en el instante en que la puerta se cerró tras él. Daniel notó primero la tensión, no en palabras, sino en las posturas. Hombres demasiado rígidos. Mujeres fingiendo no escuchar. Y en el centro de todo estaba una joven que apretaba un bolso de tela contra su pecho. Elena Morales. Su cabello oscuro estaba recogido sin demasiado cuidado, con mechones sueltos sobre un rostro marcado no por el miedo, sino por una furia cuidadosamente contenida. El polvo manchaba su falda, una manga estaba rasgada. Parecía agotada, pero no vencida. El sheriff Calvel estaba frente a ella, con los pulgares enganchados en el cinturón. «Te vieron salir con mercancía de la tienda sin pagar», dijo. «Pagué», respondió Elena con calma. Su voz llevaba una fuerza tranquila. «Pregúntele al señor Hargrove». El dueño de la tienda evitó mirarla. Daniel sintió que algo se retorcía en su pecho, tal vez reconocimiento. Había visto esa mirada antes, la verdad de pie, sola, en una habitación llena de gente. «Está mintiendo», murmuró un peón cerca del mostrador. «Los Morales siempre han sido problema». Algunos hombres asintieron. La acusación quedó suspendida en el aire, más pesada que el polvo. La mandíbula de Elena se tensó. «Mi familia poseía tierras aquí antes de que la mitad de ustedes llegara». «Esas tierras se quemaron», dijo otro hombre con frialdad. «Ya no son tuyas». Siguió un silencio espeso, desagradable. Daniel cambió su peso de un pie a otro, pero permaneció callado. Los problemas del pueblo rara vez valían la pena. Había venido por suministros, nada más. El sheriff dio un paso adelante. «Tendré que llevarte». Extendió la mano hacia su brazo. Elena se apartó de inmediato, los ojos encendidos. No era miedo, era rechazo. El movimiento despertó algo enterrado muy dentro de Daniel Mercer. Un recuerdo, su esposa apretando su mano en una cama de hospital, pidiéndole que no la dejara enfrentar la muerte sola. Una promesa que él no había cumplido. Antes de darse cuenta, habló. «Ella se va conmigo». Todas las cabezas se volvieron. Daniel se quitó los guantes lentamente, su voz firme. «Ponga en mi cuenta lo que deba». El sheriff Calvel frunció el ceño. «Mercer, esto no es asunto suyo». «Lo es si trabaja para pagarlo en mi rancho». La habitación se llenó de murmullos. Elena lo miró fijamente, sorprendida, no agradecida, no aliviada. Desconfiada. «No pedí ayuda», dijo en voz baja. «Lo sé», respondió Daniel. «Pero la cárcel no arreglará nada». Sus miradas se encontraron, duelo frente a desafío. Afuera, el viento golpeó las ventanas como un trueno lejano. El sheriff dudó. Mercer Ranch aún tenía reputación, incluso debilitado. Finalmente suspiró. «Está bien. Es tu responsabilidad». Responsabilidad. La palabra cayó más pesada de lo que Daniel esperaba. Elena se acercó a él cuando la multitud empezó a dispersarse. De cerca, él vio el agotamiento detrás de su fuerza, noches sin dormir, pérdidas recientes marcadas en su postura más que en lágrimas. «¿Por qué?», preguntó ella. Daniel buscó una respuesta y no encontró ninguna lo bastante simple para decirla. «Porque alguien debió hacerlo antes», respondió. Ella lo estudió con cuidado. «Trabajo temporal. Nada más». «Nada más», aceptó él.
Afuera, el viento levantó polvo hacia el cielo mientras montaban sus caballos. Red Hollow los observó marcharse, algunos curiosos, otros desaprobando, otros silenciosamente enfadados. Elena cabalgaba a su lado, no detrás. Ninguno habló durante millas. El desierto se extendía amplio frente a ellos, brillando dorado bajo la luz que se apagaba de la tarde. Muy lejos, una columna de humo se elevaba débilmente, los restos quemados de la tierra que una vez perteneció a su familia. Daniel sintió el peso de su decisión a sentarse lentamente. Había venido por suministros. En cambio, regresaba a casa con una extraña cuyas pérdidas resonaban con las suyas. Y en algún lugar profundo, bajo capas de duelo, algo que llevaba mucho tiempo dormido comenzó a moverse. Aún no era esperanza. Pero sí la posibilidad de ella. El viento lo siguió hacia el oeste. El rancho apareció mucho antes que la casa, una larga línea de cercas solitarias cortando el desierto como una cicatriz que se negaba a sanar. Mercer Ranch descansaba bajo un cielo demasiado grande para dar consuelo. Los árboles de mezquite se inclinaban bajo el viento constante, sus ramas arañando el aire como huesos viejos. La tierra se extendía en olas doradas y apagadas, con el ganado moviéndose lentamente por los pastos secos. Alguna vez, aquel lugar debió prosperar. Ahora simplemente resistía, obstinado más que fuerte. Elena Morales frenó su caballo junto a Daniel cuando alcanzaron la última colina. La casa del rancho estaba abajo, su pintura blanca desgastada por el sol y el polvo. Un granero se inclinaba ligeramente hacia un lado, reparado demasiadas veces. Un hilo de humo salía de la chimenea, tenue e incierto. «Está silencioso», dijo ella. Daniel asintió. «Casi siempre lo está». Pero el silencio allí no significaba paz. Significaba ausencia. Entraron al patio. Antes de que Daniel desmontara, la puerta principal se abrió y un niño pequeño salió. Thomas Mercer tenía 8 años y ya llevaba en los ojos la cautela de alguien que había entendido la pérdida demasiado pronto. Se aferró al marco de la puerta, observando a Elena sin decir palabra. Daniel se suavizó de inmediato. «Thomas, ella es la señorita Morales. Estará ayudando en el rancho por un tiempo». El niño no respondió. Elena bajó de la silla con movimientos tranquilos, sin parecer amenazante. «Hola, Thomas». Él miró sus botas, su falda gastada, el rifle sujeto detrás de la silla. «¿Te vas a quedar?», preguntó. «Por trabajo», respondió ella con cuidado. «Solo trabajo». Él asintió una vez, como si aprobara reglas que entendía mejor que muchos adultos. Dentro de la casa, el aire olía suavemente a lavanda y polvo. Elena lo notó de inmediato, nada había sido movido. Un chal de mujer colgaba junto a la puerta. Platos de porcelana descansaban intactos en un gabinete. Una cesta de costura permanecía cerca de una ventana donde la luz del sol se acumulaba como un recuerdo. Daniel vio que ella lo estaba notando. «A mi esposa le gustaban las cosas ordenadas», dijo en voz baja. «Nunca vi razón para cambiarlo». Pero la verdad vivía debajo de esas palabras, no sabía cómo hacerlo. Elena dejó su bolso con cuidado. «No tocaré nada». Un alivio breve, casi invisible, cruzó el rostro de Daniel. La mañana siguiente llegó dura y fría. Elena se levantó antes del amanecer, atándose el cabello mientras el viento hacía vibrar las contraventanas. Salió al aire helado que despertaba los pulmones con un dolor agudo. Un peón del rancho luchaba con una cerca rota a media milla de distancia. Sin esperar instrucciones, Elena montó un caballo y cabalgó hacia él. Para el mediodía ya había reparado postes, controlado un novillo terco y demostrado que montaba con la misma seguridad que cualquier vaquero contratado por Daniel. Los hombres la observaban con un respeto renuente. Por la tarde, Daniel le entregó un rifle para probar su puntería. Elena disparó una vez. La botella estalló limpiamente a 50 yardas. Un peón murmuró, impresionado a pesar de sí mismo. «Dispara más recto que tú, Mercer». Daniel casi sonrió. Esa noche, Elena se acercó a él cerca del corral. «Debemos ser claros», dijo con calma. «Trabajo por salario y refugio. Nada más». Daniel sostuvo su mirada. «Eso es todo lo que ofrecí». Los ojos de Elena estudiaron su rostro, no con acusación, sino con cautela. «No voy a reemplazar a alguien que perdiste». Las palabras pesaron más que una acusación. «No podrías», dijo él en voz baja. «Nadie podría». Un largo silencio siguió, lleno solo por el viento moviéndose entre la hierba seca.
Algo no dicho se asentó entre ellos, respeto construido sobre la honestidad, no sobre consuelo. Los rumores cabalgan más rápido que los caballos. 3 días después, Daniel cabalgó solo al pueblo por provisiones. Los hombres fuera del salón se quedaron en silencio cuando se acercó. El viejo ranchero Wilkes escupió en el suelo. Escuché que trajiste a una mujer Morales a tu tierra. Daniel siguió caminando. No son tiempos seguros, advirtió otro. A la gente no le gusta cuando se cruzan ciertas líneas. Dentro de la tienda, el sheriff Calvel se inclinó más de lo necesario. Estás llamando la atención, dijo. Samuel Barrett ha estado haciendo preguntas. La mandíbula de Daniel se tensó. Barrett poseía la mitad de los derechos de pastoreo en Red Hollow, riqueza construida sospechosamente rápido después de que varias familias mexicanas perdieran sus tierras por incendios o deudas. Puede preguntar, respondió Daniel. No pregunta, dijo el sheriff. Se interesa. Daniel cabalgó de regreso a casa bajo un cielo que tomaba el color del hierro golpeado. Por primera vez, la duda se deslizó en su mente. ¿Estaba protegiendo a Elena, o trayendo peligro a la vida de su hijo? Esa noche se quedó de pie frente a la habitación de Thomas mucho después de que el niño se durmiera, con la culpa pesándole más que el cansancio. La soledad podía volver imprudente a un hombre. Temía que ya lo hubiera hecho. Fuego en la noche. El ataque llegó después de la medianoche. Elena fue la primera en despertar, el olor llegó antes que el sonido. Humo. Abrió la ventana de golpe. Una luz naranja parpadeaba cerca del granero. Daniel, gritó, mientras se ponía las botas. Las llamas trepaban por las paredes de madera, voraces y rápidas. Los caballos gritaban dentro, sus cascos golpeando contra los establos. Daniel salió de la casa con un balde, el horror inundando su rostro. Alguien lo provocó, dijo Elena. El viento no permitiría un accidente. No había tiempo para la ira. Corrieron juntos hacia un calor tan espeso que ahogaba el aliento. Chispas caían como nieve ardiente. Daniel abrió las puertas del granero mientras Elena cortaba las cuerdas, guiando a los animales aterrados hacia afuera. Una viga colapsó detrás de ellos con un estruendo brutal. Un caballo entró en pánico, atrapándose contra un establo. Elena se movió sin dudar, envolviendo tela alrededor de sus manos y entrando entre el humo. Habló suavemente en español, con voz firme y tranquila hasta que el animal la siguió afuera. Daniel la observó a través del fuego y las cenizas, sorprendido no solo por su valentía, sino por su certeza. Ella no se congelaba ante el peligro, se movía a través de él. Juntos formaron una cadena, cargando agua hasta que el amanecer tiñó el horizonte de gris. El fuego finalmente murió, dejando madera ennegrecida y vapor elevándose en el aire. El silencio regresó, roto solo por su respiración. El rostro de Elena estaba manchado de hollín, y una quemadura marcaba su muñeca. Daniel extendió la mano instintivamente hacia ella, deteniéndose justo antes de tocarla. «Estás herida». «No es nada», dijo ella, aunque el dolor tensaba su voz. Ahora estaban cerca, mientras la luz del fuego se apagaba entre ellos. Patrón y trabajadora ya no encajaban en el espacio que compartían. «Los salvaste», dijo Daniel suavemente. «Los salvamos», corrigió ella. Detrás de ellos, Thomas observaba desde el porche, envuelto en una manta, los ojos abiertos, pero llenos de esperanza. El viento llevó cenizas hacia el cielo de la mañana. Daniel comprendió algo inquietante e innegable, el rancho ya no se sentía vacío. Y Elena, de pie a su lado entre humo y luz creciente, comprendió que ya no estaba simplemente sobreviviendo. Por primera vez desde que lo perdió todo, pertenecía a algún lugar, aunque solo fuera temporalmente. Mucho más allá de las colinas, jinetes invisibles desaparecieron en la oscuridad dejando su mensaje ardiendo detrás de ellos. El desierto esperaba. Y también lo que viniera después. El desierto cambió lentamente, no con la lluvia, sino con el sonido de la risa regresando donde el silencio había gobernado demasiado tiempo. La mañana llegó sobre el rancho Mercer en tonos de cobre y oro pálido. Habían pasado semanas desde el incendio. El granero estaba reparado, la madera nueva aún brillante contra las tablas antiguas marcadas por las llamas. El olor del humo persistía débilmente en el aire, recordando que el peligro había visitado el lugar y podía regresar. Sin embargo, la vida avanzaba, obstinada como la hierba del desierto que brota entre la tierra agrietada. Elena ajustaba una silla de montar mientras el sol ascendía. Sus movimientos se habían vuelto familiares allí, seguros, tranquilos. Los peones ya no la observaban con sospecha,
sino con la silenciosa aceptación que nace del trabajo compartido en igualdad. Daniel lo notó antes de admitirlo ante sí mismo. El rancho sonaba diferente. Las voces reemplazaban al silencio. Las puertas se abrían con más frecuencia. Incluso el viento parecía menos solitario al cruzar el patio. Y a veces, inesperadamente, él reía. La primera vez lo sorprendió. Thomas había intentado atrapar una gallina con un lazo y terminó enredado en la cuerda, cayendo de espaldas al polvo mientras Elena intentaba, sin éxito, mantener la seriedad. La risa de Daniel escapó antes de que pudiera detenerla, áspera y olvidada, como una bisagra vieja forzada a abrirse. Thomas se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos. «Te reíste», dijo el niño, asombrado. Daniel se aclaró la garganta. «No te acostumbres». Pero Elena vio algo más, el dolor aflojando su agarre, poco a poco. Las noches en el rancho Mercer se volvieron más cálidas a pesar de la estación fría. Después de la cena, solían sentarse afuera bajo un cielo lleno de estrellas. La luz del farol titilaba entre ellos mientras los coyotes aullaban desde colinas lejanas. Una noche, Thomas se apoyó contra Elena mientras ella tarareaba suavemente. La melodía llevaba una tristeza dulce, palabras en español fluyendo como agua de río que Daniel no lograba comprender del todo. «¿De qué trata?», preguntó él. «De una madre que promete a su hijo que la noche pasará», respondió Elena. Los ojos de Thomas comenzaron a cerrarse mientras ella cantaba nuevamente, con voz baja y firme. Daniel observó desde el otro lado del porche, conmovido por la ternura del momento. Durante 2 años, la hora de dormir había sido silenciosa y tensa, padre e hijo evitando recuerdos que ninguno sabía cómo cargar. Ahora el calor llenaba el espacio donde antes resonaba el duelo. Cuando Thomas se durmió, el silencio se volvió cómodo entre los adultos. «Eras maestra», dijo Daniel. Elena asintió. «En las cruces. Antes de todo». Miró hacia el horizonte oscuro. «Mi padre creía que la educación era el único arma que nadie podía quitarnos. Después de la guerra entre México y Estados Unidos decía que la tierra podía ser robada, los nombres cambiados, las leyes reescritas, pero el conocimiento permanecía». «¿Qué le pasó?». «Murió defendiendo nuestra propiedad», respondió con calma, aunque sus manos se tensaron. «Llegaron hombres con papeles diciendo que la tierra pertenecía a otro. Papeles firmados por personas que jamás la habían visto». Daniel entendió sin necesitar más detalles. «¿Y tu madre?». Elena tragó saliva. «Le dispararon cuando se negó a marcharse». El viento atravesó los mezquites, llevando polvo como susurros del pasado. «Yo quería estudiar leyes», añadió en voz baja. «Luchar contra hombres así usando sus propias reglas». Daniel estudió su rostro, una fortaleza nacida de la pérdida, no del rencor. «Aún podrías hacerlo», dijo. Ella sonrió apenas. «Las mujeres como yo rara vez reciben segundas oportunidades». Él quiso discutirlo, pero sabía que el oeste rara vez ofrecía justicia. Tras un largo silencio, ella preguntó: «¿Tu esposa, cómo era?». La pregunta lo golpeó más de lo esperado. Daniel miró la llama del farol. «Amable. Paciente». Su voz se volvió áspera. «Pensé que proveer era suficiente. El trabajo siempre iba primero. Siempre había otra cerca que arreglar, otro trato que cerrar». Dudó. Cuando enfermó, no supe cómo quedarme quieto a su lado. Seguía cabalgando, fingiendo que todo se arreglaría solo. La culpa pesaba en cada palabra. «Murió mientras yo estaba fuera comprando medicina. Llegué demasiado tarde». Elena no ofreció frases vacías de consuelo. Solo permaneció allí. A veces el silencio sana con más honestidad que las palabras. Tarde, una tormenta amenazaba a lo lejos, relámpagos brillando más allá de las montañas. Elena trabajaba sola en el establo cuando Daniel entró con un farol. Las sombras se movían sobre las paredes de madera mientras los caballos se agitaban suavemente. «Te perdiste la cena», dijo él. «Perdí la noción del tiempo». El trueno resonó a la distancia. Estaban más cerca de lo habitual, el espacio reducido acortando una distancia que ninguno reconocía del todo. «Has cambiado este lugar», dijo Daniel de pronto. Ella negó con la cabeza. Ya estaba vivo. Solo necesitaba ser recordado. Sus miradas se encontraron. El aire se volvió denso, no pasión repentina, sino algo más lento y profundo. Reconocimiento. Daniel levantó la mano instintivamente y apartó una mancha de hollín de su mejilla. Su mano permaneció un instante más de lo necesario.
Elena no retrocedió. Por un momento, dolor, soledad y esperanza quedaron suspendidos entre ambos como un aliento contenido demasiado tiempo. Él se inclinó. ¡Pa! La voz de Thomas irrumpió desde la puerta. Se separaron de inmediato. El niño entró corriendo con la rueda rota de un carrito. Se volvió a romper. Daniel se aclaró la garganta y dio un paso atrás. Vamos a verlo. Elena volvió hacia los caballos, con el corazón acelerado de una forma que la asustaba más que el incendio. Nada indebido había ocurrido. Y sin embargo, todo había cambiado. La semana siguiente llegó Samuel Barret. Entró al rancho Mercer con botas relucientes y 3 jinetes armados detrás. La riqueza se notaba en cada detalle: espuelas de plata, abrigo a medida, confianza nacida de la propiedad. Daniel lo recibió afuera. Escuché sobre su incendio, dijo Barret con suavidad. Una pena. Tiempos peligrosos. Lo manejamos. La mirada de Barret se deslizó hacia Elena, que trabajaba cerca del corral. Últimamente frecuenta compañías inusuales. La postura de Daniel se endureció. Diga a qué viene. Estoy ampliando territorio de pastoreo, dijo Barret. Su tierra queda incómodamente entre mis propiedades. Le ofrezco un precio generoso. No vendo. Barret sonrió apenas. Todos venden, tarde o temprano. Sus ojos se detuvieron en Elena antes de girar el caballo. Piénselo bien, Mercer. El aislamiento puede ser costoso. El polvo lo siguió al marcharse. Desde ese día, los suministros comenzaron a llegar tarde. A los peones les daban advertencias en el pueblo. Las conversaciones en la iglesia se detenían cuando Daniel entraba. El rancho Mercer se convirtió en una isla. A pesar de la tensión, el otoño trajo el baile anual de la cosecha de Red Hallow, una tradición más antigua que el resentimiento. Daniel no pensaba asistir. Pero Thomas rogó ir, y Elena insistió en que el niño merecía momentos normales. Faroles colgaban sobre la plaza, mientras violines y guitarras llenaban el aire. Las parejas giraban sobre tablas de madera bajo miradas atentas. Los susurros comenzaron cuando llegaron. Elena sintió cada mirada, algunas curiosas, otras abiertamente hostiles. Pensó en marcharse. Entonces Daniel extendió la mano. Baila conmigo. La música continuó, pero las conversaciones cercanas se apagaron. ¿Estás seguro?, preguntó ella. No, admitió. Pero lo haré de todos modos. Ella puso su mano en la de él. Entraron juntos a la pista. La multitud se abrió ligeramente, sin darles la bienvenida, pero tampoco deteniéndolos. Daniel se movía con cuidado, respetuoso, dejando que el ritmo de ella guiara los pasos. La luz de los faroles suavizaba su expresión habitualmente reservada. Por primera vez desde que perdió su hogar, Elena se sintió vista no como extranjera ni sobreviviente, sino como una mujer permitida a la alegría. Ojos hostiles observaban. Algunos negaban con la cabeza. Otros dudaban. El baile se convirtió en un acto de desafío. No ruidoso. No violento. Simplemente imposible de ignorar. Cuando la canción terminó, un aplauso disperso sonó incómodo en la plaza. Daniel no soltó su mano de inmediato. Sobre ellos, el vasto cielo del oeste se extendía infinito e indiferente, y sin embargo testigo de algo frágil que comenzaba a nacer. Tal vez esperanza. O amor creciendo en silencio donde ninguno lo esperaba. Y al otro lado de la calle, Samuel Barret observaba desde las sombras, su sonrisa convertida en hielo. La tormenta no había pasado. Apenas estaba comenzando. El humo recuerda lo que la gente intenta olvidar. El viento cambió 3 días después del baile de la cosecha. Llegó caliente desde el sur, trayendo el olor de los lechos secos del río y de cenizas lejanas. El rancho Mercer se movía con cautela bajo ese aire, el ganado inquieto, los caballos nerviosos, el cielo pálido como pergamino gastado. Elena sintió el cambio antes de comprenderlo. Había salido a cabalgar sola aquella mañana, siguiendo un viejo sendero que atravesaba tierras abandonadas al oeste del rancho. El camino alguna vez conducía a la propiedad de su familia. Se dijo a sí misma que solo iba a revisar las cercas, pero era el dolor quien guiaba al caballo más que la razón. Al mediodía llegó a lo que quedaba del rancho Morales. Vigas ennegrecidas aún se alzaban de la tierra como costillas rotas. Los mezquites habían comenzado a reclamar la tierra, pero las marcas de fuego seguían allí, tercas. El silencio pesaba en el aire, el tipo de silencio que deja la violencia, no el tiempo. Elena desmontó lentamente.
Cada paso despertaba recuerdos, la risa de su madre junto al pozo, su padre enseñándole a leer contratos bajo un árbol de algodón, las tardes llenas de música en lugar de viento. Cerca de las ruinas del antiguo granero, algo llamó su atención. Una caja metálica medio enterrada bajo madera derrumbada. Se arrodilló, apartando ceniza y tierra. La tapa se resistió antes de abrirse finalmente con un chasquido seco. Dentro había papeles, chamuscados, pero conservados. Títulos de propiedad. Estudios de agua. Correspondencia legal con sellos oficiales. Sus manos temblaron al leer. Los documentos mostraban transferencias de derechos de agua registradas semanas antes del incendio, la propiedad desviada a través de intermediarios, firmas obtenidas mediante reclamaciones falsificadas. Al final de varias páginas aparecía el mismo nombre. Samuel Barrett. El incendio no había sido caos. Había sido estrategia. La fuente de agua bajo la tierra de su familia alimentaba canales subterráneos que se extendían hacia el rancho Mercer. Quien la controlara controlaría la supervivencia durante los años de sequía. La respiración de Elena se volvió corta. Esto nunca había sido solo por tierra. Era borrar personas en silencio, legalmente, completamente. Daniel escuchó sin interrumpir mientras ella extendía los papeles sobre la mesa de su cocina esa misma noche. La luz del farol titilaba sobre tinta y firmas. Afuera, Thomas perseguía gallinas sin saber que la historia misma estaba sobre la mesa entre dos adultos tratando de decidir qué hacer. Quemó tu hogar por el agua, dijo Daniel finalmente. Y ahora esa agua alimenta tu tierra, respondió Elena. La comprensión cayó pesada entre ambos. Ayudarla a exponer a Barrett significaría guerra, no primero con armas, sino con reputación, leyes y poder. Daniel miró hacia la ventana donde su hijo reía bajo la luz que se apagaba. No se detendrán en la intimidación, dijo en voz baja. Hombres como Barrett eliminan obstáculos. Ya lo perdí todo, respondió Elena. No puedo perder también la verdad. Daniel pasó una mano por su cabello, el conflicto marcando más profundamente su rostro. Por primera vez desde que la trajo allí, el miedo superó a la certeza. No miedo por sí mismo. Por Thomas. 2 días después, polvo se levantó en el horizonte, líneas rectas, movimiento disciplinado. Caballería de los Estados Unidos. Uniformes azules entraron en Red Hollow bajo el mando del capitán Reeves, enviado para investigar las tensiones crecientes entre colonos anglos y propietarios mexicanos en el territorio. Los rumores en los periódicos hablaban de disturbios, ataques y represalias extendiéndose por las tierras fronterizas. Barrett los recibió públicamente. Elena observó desde el otro lado de la calle mientras él estrechaba la mano del capitán, sonriendo como un anfitrión que recibe invitados, no como un hombre que controla una historia. Para la tarde, los susurros ya corrían por el pueblo. Alguien afirmó que Elena tenía vínculos con agitadores que cruzaban desde México. Alguien sugirió que el rancho Mercer albergaba simpatizantes. Las acusaciones viajaban más rápido que la verdad. El sheriff Calvel convocó a Daniel y a Elena a la plaza del pueblo. Los caballos de la caballería golpeaban la tierra seca mientras los habitantes se reunían con expectación. Barrett habló primero. Capitán, dijo con suavidad, ciertas personas han provocado división aquí. Forasteros trayendo agravios destinados a provocar violencia. Su mirada se posó abiertamente en Elena. Daniel sintió la ira crecer, pero la duda llegó justo detrás. Si se oponía públicamente a Barrett, el rancho Mercer quedaría solo contra el pueblo. La neutralidad significaba seguridad. El silencio significaba supervivencia. Elena percibió la vacilación al instante. Dio un paso adelante antes de que el miedo decidiera por él. Tengo pruebas, dijo, levantando los documentos. La tierra de mi familia fue robada mediante fraude y fuego. Murmullos recorrieron la multitud. Barrett rió suavemente. Acusaciones desesperadas de gente desplazada. El capitán parecía inseguro. Daniel no dijo nada. Y Elena se volvió hacia él, herida más aguda que la ira. La decisión. Más tarde, fuera del salón, ella lo enfrentó bajo un cielo que se oscurecía hacia tormenta. No voy a esconderme como si fuera contrabando, dijo, con voz firme pero temblorosa bajo el control. Si estás conmigo, entonces está lo de verdad. El viento levantó su cabello sobre el rostro, sus ojos brillando con fuerza y agotamiento. No soy tu secreto, Daniel. Su silencio duró demasiado. Cada instinto le gritaba que protegiera a su hijo, su tierra, la frágil paz que había reconstruido.
Pero otra verdad se alzó más fuerte, el recuerdo de haber fallado a su esposa cuando se necesitaba valor. Ya había vivido una vez con arrepentimiento. No volvería a vivir allí. Daniel regresó a la plaza del pueblo cuando comenzaban a encender los faroles. Las conversaciones se apagaron. Barret se volvió, sorprendido. Daniel se detuvo junto a Elena. Su voz se escuchó clara entre la multitud reunida. Ella se queda bajo mi protección. Barret sonrió con desprecio. ¿Como empleada? Daniel negó lentamente. No. Sintió miedo, certeza y algo peligrosamente parecido a esperanza al mismo tiempo. Es la mujer con la que pienso casarme. El silencio cayó sobre la plaza como un trueno. Elena contuvo la respiración, el asombro cruzó su rostro. Suspiros y murmullos recorrieron la multitud. Alguien maldijo abiertamente. Otros miraban como si presenciaran la caída de una frontera invisible. Daniel continuó, con voz firme a pesar del corazón acelerado. Cualquier acusación contra ella es una acusación contra mi hogar. El sheriff Calvel se movió incómodo. El capitán de la caballería observó la escena con atención. La sonrisa de Barret desapareció por completo. Estás eligiendo mal, Mercer, dijo con frialdad. Daniel sostuvo su mirada sin retroceder. Estoy eligiendo bien. La indignación estalló, susurros que se convertían en discusiones, prejuicios saliendo a la luz ahora que la contención se había roto. Pero en medio del caos, Elena sintió algo inesperado. No rescate. Reconocimiento. Él no había hablado para salvarla. Había hablado para estar a su lado. La diferencia lo cambiaba todo. Esa noche, el viento volvió a barrer las llanuras. Elena permaneció afuera de la casa del rancho mirando la luz de los faroles que brillaba a través de las ventanas. Dentro, Thomas reía por algo que Daniel había dicho, sonidos ordinarios que se volvían extraordinarios por lo que ahora arriesgaban perder. No tenías que hacer eso, dijo ella cuando Daniel se acercó. Sí, respondió él en voz baja. Tenía que hacerlo. Permanecieron juntos mirando el horizonte oscuro. Muy lejos, un relámpago iluminó el cielo sin trueno, tormentas silenciosas reuniéndose más allá de la vista. La verdad había sido dicha en voz alta. Y una vez dicha, nunca podría volver a enterrarse. El viento del desierto levantó polvo sobre el rancho Mercer, girando alrededor de dos figuras que permanecían de pie una junto a la otra, ya no patrón y trabajadora, aún no esposo y esposa, pero unidos ahora por una elección más fuerte que el miedo. La guerra no había comenzado. Pero la paz había terminado. El amanecer sangraba lentamente sobre el desierto convirtiendo los árboles de mezquite en siluetas negras contra un cielo del color del acero frío. La mañana aún no había llegado por completo cuando aparecieron los jinetes. Daniel Mercer los escuchó antes de verlos. El bajo trueno de los cascos rodando sobre la tierra seca como nubes de tormenta lejanas salió al porche el rifle ya en sus manos, la respiración firme a pesar del nudo que se apretaba en su pecho. A través de las llanuras abiertas el polvo se elevaba en una larga y estrecha línea. Samuel Barret cabalgaba al frente. Detrás de él seguían 6 hombres armados. El viento del desierto se movía lentamente entre las ramas de mezquite susurrando advertencias a través del rancho. Daniel se volvió hacia la casa. Elena. Ella ya estaba allí. Rifle en mano. Mirada firme. ¿Los oíste?, dijo. Sí. Thomas estaba detrás de ellos en la puerta pálido pero en silencio. Daniel se arrodilló junto a su hijo. Quédate dentro, no abras esa puerta a menos que yo lo diga. El niño asintió apretando el marco de madera con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Elena salió al porche junto a Daniel mientras los jinetes se acercaban. El sol naciente pintaba la tierra de oro y polvo. Un campo de batalla hecho de silencio. Barret detuvo su caballo a unos 20 metros de la casa. Parecía casi relajado, una mano descansando sin esfuerzo sobre la montura. Buenos días, Mercer, llamó. Daniel no bajó el rifle. ¿Qué quieres? Barret sonrió levemente. Una oportunidad. Su mirada se deslizó hacia Elena. Entrégame a la mujer y firma la transferencia de tierras que te ofrecí, todos nos iremos en paz. Los hombres detrás de él movieron sus rifles con aparente tranquilidad aunque ninguno había apuntado aún. Daniel sintió a Elena acercarse más a su lado. No me estoy escondiendo, susurró ella. No deberías tener que hacerlo. Barret soltó una risa suave. Estás protegiendo una causa perdida, dijo. Esta tierra pertenece a quienes son lo bastante fuertes para conservarla. La voz de Elena cruzó el patio. Mi familia la conservó hasta que tú los expulsaste quemándolo todo.
La expresión de Barret se endureció. La historia la escriben los sobrevivientes. El viento levantó polvo en el patio del rancho. Durante un largo momento nadie se movió. Entonces Barret chasqueó los dedos. Dos jinetes se separaron de repente galopando hacia la casa por los lados. Daniel disparó primero. El estruendo del rifle rompió el silencio de la mañana. Uno de los jinetes giró bruscamente mientras su caballo relinchaba. La bala golpeó la tierra a centímetros. El tiroteo estalló. Los caballos se dispersaron por el patio, los cascos golpeando el suelo seco como truenos. Elena disparó una vez desde la baranda del porche obligando a los hombres de Barret a cubrirse tras una carreta. Pero el caos ya había comenzado. Un jinete rodeó la parte trasera de la casa. Un grito atravesó los disparos. ¡Pa! La sangre de Daniel se heló. El jinete apareció arrastrando a Thomas sobre su montura. El niño luchaba desesperadamente, sus pequeñas manos golpeando inútilmente el abrigo del hombre. Todo se detuvo. Barret levantó una mano lentamente. Suficiente. Los disparos cesaron al instante. El jinete sostuvo una pistola cerca de la cabeza de Thomas. El polvo flotaba lentamente en el silencio. Barret desmontó sus botas, crujieron sobre la grava seca mientras avanzaba. El rifle de Daniel tembló ligeramente en sus manos. Ahora, dijo Barret con calma, negociamos. Los ojos asustados de Thomas buscaron el rostro de su padre. Daniel había enfrentado estampidas, sequías, incluso la noche en que su esposa murió sola mientras él cabalgaba demasiado lejos. Nada se había sentido jamás así. Entrega el rancho, continuó Barret, y el niño volverá a casa ileso. Elena dio un paso adelante. Daniel la sujetó del brazo por instinto. No. Pero ella no lo miraba a él. Observaba la tierra. La acequia de riego. La estrecha franja de terreno abierto más allá del granero. Una idea se movía silenciosamente detrás de sus ojos. Se inclinó hacia Daniel y susurró rápidamente. Enviaste aviso a la caballería después del baile, ¿verdad? Sí. Vendrán por el camino del sur. Si recibieron el mensaje. Ella asintió una vez. Luego avanzó hacia el patio. Iré contigo, le dijo Elena a Barret. Daniel se volvió bruscamente. No. El interés de Barret se agudizó. Mujer inteligente. Ella siguió caminando lentamente hacia los jinetes. Si cabalgo contigo liberas al niño. Thomas parecía aterrorizado. Daniel sintió como la trampa se cerraba, cada instinto le gritaba que no la dejara ir. Elena. Ella solo miró hacia atrás una vez. Confía en mí. Barret hizo un gesto al hombre que sostenía a Thomas. El jinete empujó al niño bruscamente fuera de la montura. Thomas tropezó y corrió hacia la casa. Elena subió al caballo de repuesto de Barret. El momento se tensó como un hilo. Entonces espoleó al animal hacia adelante. Pero no hacia el campamento de Barret. Hacia la acequia de riego. Barret maldijo y salió tras ella. Sus hombres lo siguieron de inmediato. Daniel comprendió al instante. Montó su caballo y cabalgó tras ellos. La tierra más allá del granero descendía suavemente. Arena suelta sin cobertura. Elena obligó al caballo a correr más rápido, el polvo explotando tras los cascos. Barret acortó la distancia rápidamente, la furia ardiendo en su rostro. ¿Crees que puedes escapar? Ella llegó a la acequia. Y se detuvo. Los hombres de Barret la rodearon justo cuando un trueno retumbó sobre las llanuras. Pero no venía del cielo. Venía del camino del sur. Uniformes azules aparecieron sobre la colina. La caballería de los Estados Unidos. El capitán Reeves los guiaba a toda carga. Barret giró incrédulo. ¿Tú preparaste esto? Tus crímenes lo prepararon, respondió Elena. La caballería rodeó a los jinetes en segundos, rifles apuntando con fría disciplina. Suelten las armas. Gritó Reeves. Barret intentó sacar su pistola. Daniel disparó primero. La bala impactó el hombro de Barret haciéndolo girar en la silla. Cayó con fuerza al polvo. Los disparos resonaron brevemente antes de que llegara la rendición. En minutos los hombres de Barret fueron desarmados y atados. El capitán Reeves desmontó junto a Elena. Señorita Morales, dijo con calma, sosteniendo los documentos que ella había enviado previamente mediante el mensaje de Daniel, sus pruebas son convincentes. Barret gimió en el suelo mientras los soldados lo levantaban. Fraude de tierras, incendio provocado, conspiración, añadió Reeves, responderá por todo ello. El imperio del magnate ganadero terminó silenciosamente entre cadenas. Solo entonces Elena notó a Daniel. Estaba inclinado contra su caballo. La sangre oscurecía su camisa. Corrió hacia él de inmediato.
¿Cuándo? La bala solo me rozó, murmuró, nada mortal. Pero su rostro había palidecido. Ella lo ayudó a bajar con cuidado junto a la acequia donde el agua brillaba débilmente bajo el sol de la mañana. Por primera vez desde que llegó al rancho Mercer, Daniel se permitió apoyarse en alguien. Sus manos presionaron tela contra la herida firmes a pesar del temblor. Podrías haber muerto, susurró ella. Tú también. Se sentaron juntos en el silencio que sigue a la violencia. El polvo se asentó. Los caballos de la caballería avanzaban lentamente por la llanura. No entregaste el rancho, dijo ella suavemente. Él la miró. No estaba protegiendo la tierra. Su respiración se detuvo. ¿Me estabas protegiendo a mí? Daniel negó suavemente. A nosotros. Por primera vez esa palabra les pertenecía a ambos. El viento se movió suavemente entre las ramas de mezquite sobre ellos. La guerra había llegado al rancho Mercer. Pero no los había quebrado. Había revelado exactamente en quiénes estaban dispuestos a convertirse. La mañana llegó esta vez con suavidad, no con disparos ni humo, sino con el agua moviéndose nuevamente a través de la tierra seca. La primavera llegó tarde al rancho Mercer. El desierto no floreció de repente, cambió lentamente, con cautela, como si no estuviera seguro de poder confiar en la esperanza otra vez. La hierba brotaba entre la tierra agrietada en finas líneas verdes. La acequia de riego llevaba ahora un flujo constante de agua, susurrando sobre una tierra que meses antes casi había muerto de sed. Donde antes reinaban las cenizas, la vida negociaba su regreso. Elena Morales estaba de pie junto al canal que corría al amanecer, con las botas húmedas por el rocío de la mañana. Los papeles doblados en su mano llevaban nuevos sellos del gobierno, reconocimiento oficial que restauraba los derechos de agua de su familia y la nombraba copropietaria legal de la tierra que ahora compartía con el rancho Mercer. La ley había tardado meses. Declaraciones de testigos. Informes de la caballería. El juicio de Barret en un tribunal territorial distante. Hombres que antes la evitaban ahora hablaban con cuidado, conscientes de que el mundo había cambiado bajo sus pies. La justicia no llegó con estruendo. Pero llegó. Detrás de ella, los peones del rancho reparaban cercas mientras el ganado se movía tranquilamente por el pasto abierto. La risa salía del granero, Tomás discutiendo orgullosamente con un trabajador sobre la manera correcta de ensillar un caballo. El rancho ya no se sentía embrujado. Daniel se acercó en silencio, todavía con una ligera rigidez por la herida que nunca desapareció del todo. Las cicatrices, había aprendido, eran simplemente pruebas de supervivencia. Estás despierta temprano, dijo. Ella sonrió levemente. Viejas costumbres. Él señaló los papeles. ¿Es oficial? Sí. Ella se los entregó. Él leyó despacio y luego volvió a mirarla, el orgullo reemplazando la cautela que antes lo definía. Reconstruiste lo que intentaron borrar. Lo reconstruimos, corrigió ella suavemente. La palabra todavía lo sorprendía a veces. Nosotros. Red Hollow seguía dividido. Algunos habitantes del pueblo todavía cruzaban la calle para evitarla. Otros levantaban el sombrero con incomodidad, sin saber cómo reconciliar sus prejuicios con un valor imposible de negar. El cambio se movía más lento que los ríos. Pero se movía. En el borde del pueblo, un pequeño edificio de madera volvió a abrir bajo las manos cuidadosas de Elena, la antigua escuela abandonada reparada tabla por tabla. Los niños llegaron con timidez al principio, mexicanos, anglos, hijos de rancheros, hijas de trabajadores. Dentro, el polvo de tiza flotaba en la luz del sol mientras Elena escribía palabras en inglés y en español sobre la pizarra. Tomás se sentaba orgullosamente en la primera fila, corrigiendo a cualquiera que pronunciara mal su nombre. La educación se convirtió en su rebelión silenciosa. Donde el fuego había destruido futuros, ella ahora los construía. Una tarde, Daniel le pidió que cabalgara con él. Siguieron una colina que dominaba el valle mientras el atardecer se extendía lentamente por el horizonte, el cielo ardiendo en oro y carmesí. Se detuvo cerca de la colina donde una sola cruz de madera permanecía. La tumba de su difunta esposa. Elena esperó con respeto, comprendiendo sin necesidad de explicación. Daniel se quitó el sombrero. Me mantuve alejado de este lugar durante mucho tiempo, dijo en voz baja. Pensé que el duelo significaba aferrarse al dolor. El viento movía suavemente la hierba alta. La amé, continuó. Pero aprendí demasiado tarde que el amor no es protección. Es presencia. Se volvió hacia Elena. Tú nunca fuiste alguien a quien yo salvé, dijo.
Fuiste alguien que me enseñó a vivir de nuevo. De su bolsillo sacó un pequeño anillo, simple, de oro gastado. No te pido que reemplaces nada, dijo con cuidado. Te pido que construyamos algo nuevo. Como mi compañera. Igual en todo lo que esta vida exige. Una emoción cruzó el rostro de ella, no sorpresa, sino el reconocimiento de un viaje que había llegado a su destino. Sí, dijo suavemente. No rescatada. Elegida. Se casaron semanas después bajo el cielo abierto más allá de la casa del rancho. Sin una gran ceremonia. Sin un predicador de ciudades lejanas. Solo vecinos dispuestos a ser testigos, un capitán de caballería que pasaba por allí y aceptó oficiar, y el viento llevando el aroma de las flores del desierto. Thomas dio un paso al frente durante los votos, sosteniendo una pequeña bolsa de terciopelo. Dentro estaba el anillo de su madre. Lo colocó con cuidado en la mano de Helena. Ella querría que estuvieras aquí, dijo tímidamente. Los ojos de Helena se llenaron de lágrimas mientras deslizaba el anillo junto al de Daniel. El pasado y el futuro se encontraron en silencio en ese momento, no reemplazándose, sino permaneciendo juntos. Mientras el sol descendía detrás de las montañas lejanas, una luz dorada los envolvía como una promesa cumplida. Los aplausos surgieron suavemente. Algunos tímidos. Otros sinceros. Todos reales. Meses después, el amanecer se extendía amplio sobre el valle. 3 jinetes avanzaban por la tierra abierta. Daniel cabalgaba a un lado. Helena cabalgaba junto a él, no detrás, nunca más detrás, con postura firme, mirada al frente y las riendas seguras en manos confiadas. Thomas cabalgaba entre ellos, riendo mientras su caballo intentaba correr más rápido que el amanecer. El desierto ya no parecía estéril. El agua brillaba a través de las acequias. El ganado salpicaba las llanuras. El humo se elevaba en paz desde la chimenea del rancho muy detrás de ellos. La tierra no había cambiado su dureza. Ellos habían cambiado dentro de ella. El dolor no había desaparecido. Había encontrado un propósito. La cámara de la memoria se detuvo mientras sus siluetas cruzaban la colina, 3 figuras recortadas contra un cielo infinito, avanzando hacia un horizonte que ya no estaba definido por la pérdida, sino por el valor compartido. El viento soplaba suavemente a través del valle, llevando polvo, luz del sol y la tranquila certeza de que la supervivencia se había convertido en algo más grande. Pertenencia. Y mientras cabalgaban juntos hacia adelante, el propio oeste parecía exhalar, vasto, implacable, finalmente, misericordioso. Esa fue mi historia. Si llegó hasta ti, dime qué sentiste. No dejes que el silencio nos entierre otra vez. Deja tus pensamientos en los comentarios, y cuéntame desde qué parte del mundo estás escuchando.